Queremos dar la bienvenida a Clara Usón. Clara, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Susana. Gracias. Bueno, Clara, valor, no estamos hablando de echarle valor a estar ante las cámaras porque ya estás acostumbrada, que llevas una promoción intensa, sino el valor de, bueno, el valor supremo, el valor de unos personajes, una novela que viene, bueno, pues yo creo que a pisar muy fuerte después de tus anteriores novelas. Esto la verdad es que no sé si es una responsabilidad o hay presión después de La hija del Este, muy premiada. También de Las noches de San Juan, que fue la primera novela. Con La hija del Este tuviste varios premios. Sí, hubo suerte. Y bueno, hay que echarle valor, ¿verdad? Valor ya. Valor, bueno, pues, no sé cuáles son las expectativas, pero yo intento cada vez ponerme un reto más alto y hacer algo distinto, porque si algo tiene sentido hacer literatura o cualquier actividad artística o creativa, es hacer las cosas de distinta manera o intentar cada vez, ¿no?, alcanzar, superarte, porque no repetirte. Esa es la idea. Y bueno, he arriesgado con valor, yo creo que he arriesgado, sí. ¿Hay presión cuando en este caso, en La hija del Este recibes tantos premios, esta era una novela muy esperada? Cuando hablamos de Clara Usón, una de las escritoras de referencia a nivel mundial, o sea, eres ya una auténtica escritora consagrada ya, Clara, y hay esa presión por los premios, porque la gente espera y el público, la crítica espera tus novelas, ¿o prefieres realmente no pensar y dedicarte a escribir, como dices, ¿no?, afrontar nuevos retos y no pensar el tema premios, qué va a pensar el público? Bueno, lo de los premios, sobre todo este tipo de premios, aula publicada, ¿no? Pues eso es una absoluta lotería. No, yo en lo que estoy, la presión me la pongo yo. Intentar mejorar, hacer algo diferente, pero no por el mero hecho de hacer algo distinto, sino, por ejemplo, en este caso, a mí en las novelas, como Borges decía que las novelas no le gustan porque tienen ripios. Los ripios de las novelas para Borges son esos pasajes de relleno, de transición, que inevitablemente tienen todas, en las que decae un poco el ritmo, la tensión, porque un personaje lo tienes que llevar de aquí a allá, o tienes que introducir a otro, y cuando tú como escritor sabes perfectamente que estás haciendo eso y dices, si me los pudiera ahorrar. Y entonces he pensado, bueno, a ver, si encuentro la manera de contar una historia, ahorrándome esos pasajes de relleno, esos ripios, de manera que no decaiga la intensidad, que tenga la intensidad de un cuento, de una novela. Y eso es lo que he intentado en Valor, la forma en que cuento las historias, todas a la vez, pero con una complicación que está de mi parte, no del lector, que es como un juego al que le pido que sume. Yo creo que lo hacen todos, hasta ahora, todos pues con alegría. Me permite ir al grano y contar las historias a la vez. Y eso remedia más un poco, me di cuenta después, lo que es nuestra realidad virtual, que es casi la única realidad que tenemos ahora, ¿no? Internet, cómo pasas una cosa a otra. Por eso nos resulta difícil a un lector contemporáneo seguir esta dinámica, porque estamos constantemente pasando de una pantalla a otra en nuestra cabeza y en nuestras actividades, ¿no? Vivimos en varios espacios, en varios mundos a la vez, y eso es lo que reflejaba ahí. ¿Cómo definiríamos, Clara? ¿Es una novela de personajes, una novela de situaciones, de realidades? Porque hablamos de ese valor supremo, el valor del dinero, de los personajes, el valor de la fe, el valor de la revolución. Hay personajes muy diferentes y situaciones y formas de vida muy diferentes. Sí, a ver, la verdad es que lo primero siempre es una historia, y yo cuento historias, y a mí lo que me interesa es indagar en la naturaleza humana, en la condición humana, en las contradicciones que tenemos todos. Después a posteriori elabora un discurso, porque es así, y lo explicas, y bueno, y en Valor sí que el concepto tiene que ver, pero yo cuento historias, porque eso es lo que a mí me gusta leer como lectora y creo que los lectores esperan, ¿no? Y en este caso todas tienen que ver, las tres están relacionadas, las tres tienen que ver con Valor en las varias acepciones o significados que tienen, como acabas de señalar, ¿no? Está el valor, la primaria, el valor de valentía, de coraje, de arrojo, como Fermín Galán, que es uno de los personajes de la novela, un personaje porque mezclo realidad y ficción. Fermín Galán, que era un capitán del ejército español de los años 20-30, que estuvo en Marruecos,
asqueado de la guerra, salió, luchó bajo las órdenes de Franco, y que era un capitán, era un militar intelectual y republicano de izquierdas, algo que nos parece como un oxímoron, y que estaba empeñado en hacer la revolución, porque estaba en una época, hace no tanto, ni 100 años, en que el mundo, Europa estaba llena de individuos como Fermín Galán, idealistas, que estaban convencidos de que se podían cambiar las cosas, de que podía haber un mundo más justo, más libre, más igualitario, y que, como decía Fermín Galán, que era también bastante ingenuo y muy echado para adelante, decía, bueno, un puñado de hombres armados de ideales, pues cambiamos. Y eso es curioso porque ahora que vemos una situación similar en muchos aspectos, porque la historia se repite en el sentido de sensación de fin de ciclo, descrédito de las instituciones, podredumbre, sensación de que algo tiene que cambiar, una desigualdad tremenda. Estamos acobardados, o sea, ese idealismo ingenuo de los Fermín Galán de la época se echa de menos ahora, se echa falta, porque ahora el valor supremo es el dinero y de hecho pues uno tiene unos ideales, pero si le pagan bien los cambia por otros. El valor como precio es lo que predomina ahora y estamos en una época en la que tanto ganas, tanto vales. Y somos máquinas de facturar y además te lo dicen, como una dice, no, tú lo que te haces es venderte. ¿No? Venderte, claro, eso a Fermín Galán le dices que se tiene que vender y se siente insultado. Pero ahora todos somos vendedores de nosotros mismos y nos convertimos en productos y en máquinas de facturar, y uno entra en la empresa y se pone el relojito o el taxímetro y empieza a facturar, porque además sabe que al cabo del día tiene que ver cuánto y si no ha facturado lo bastante se va a la cama angustiado. Es más, nos vendemos hasta ante nuestra pareja y todo, bueno, ¿no? No somos rentables, no, pero además tú es que te has de vender, que nos vendemos tú has de vender mejor, dices, pero por Dios, ¿cómo se ha desnaturalizado todo, ¿no? ¿Cuáles son nuestros valores ahora? El vender, el producto, el dinero. Porque el que no tiene dinero está fuera del sistema. Uno de los personajes, además, precisamente, Clara, también su valor supremo es el dinero, ¿no? Es una... Bueno, más que el del personaje, el de la época, la nuestra, en la que vivimos, ¿no? Es que no puede ser de otra manera, porque uno puede decir, a mí no me interesa el dinero, pero resulta que para poder tener una casa has de pagar un alquiler, o si tienes más dinero, un precio para comer. Todo requiere dinero. Se da incluso la paradoja de que en la España de Fermín Galán, donde había mucha más miseria, pero había un sistema, un tejido societario, familiar, en el que era posible vivir sin dinero. Ahora no, es que necesitas dinero para vivir, y vivir es caro. Y la única manera de obtener dinero es, para casi todos nosotros, menos esos afortunados que tienen muchísimo dinero, es el trabajo. Y encima ahora es un bien escaso. Ahora, entonces ya el valor absoluto es el trabajo, no perderlo y darlo todo, como mi personaje Mati, quitarse horas de sueño, de fines de semana, de cuidar a la familia por el trabajo, porque el valor supremo es ser muy rentable para la empresa, para la caja. Entonces está Mati, que era una mujer que se lo había creído, una emprendedora hecha a sí misma, o sea, el modelo de empleado, que quería ser siempre la que más vendía, la que más facturaba, pues le dijeron, ahora vendes este producto que se llaman preferentes. Resulta que eran todo menos preferentes. Resulta que le dijeron, esto está dirigido a un perfil de ahorrador conservador. Pero luego, y eso no lo sabía Mati, pues es que era algo puramente especulativo y de alto riesgo. Y esta Mati, que era tan trabajadora, si hubiera sido más vaga hubiera hecho menos daño. Era tan trabajadora que vende preferentes hasta su madre. Y entonces yo, en mi novela la encontramos, cuando ya ha pasado esto, cuando de pronto ha pasado la marea y ahora es una pestada. Alguien que ha traicionado a todos los que confiaban en ella. Y hay muchas Matis ahora en España. Y encima la caja por la que se desvió le ha dado una patada. Ese es el personaje. Y esta Mati tiene una hija que se llama Mar, que es una adolescente absolutamente contemporánea también, una niña de 15 años, que no ve sentido a estudiar. Dice, pues yo quiero ser famosa. Yo quiero ser famosa, y para ser famoso, todos saben que ahora ser famoso es un valor absoluto en sí mismo, es alguna abstracción, ser famoso. El famoso de verdad es el que no tiene ningún mérito, no ha hecho nada, no tiene ningún talento, es simplemente famoso. Y entonces una vez eres famoso, ganas dinero, entonces ¿para qué estudiar? Y tiene una relación de amor-odio con la madre. También, hace unos... bueno, hay mucha gente que ahora mismo se sigue encomendando, yo porque yo lo reconozco, no soy creyente, pero bueno, mucha gente que se encomienda a Dios, ¿no? Dice, Dios mediante, o lo que Dios... También la fe, ¿no? O ese Dios que parece que todo lo tendría que arreglar, pero yo creo que está un poco despistado últimamente, La ¿no? ministra esta de Empleo, Fátima Baños, la que dijo que se encomendaba a no sé qué virgen para que creara empleo, lo cual... Andamos arreglados, Andamos arreglados, sí. Pero, la ministra de Empleo dice, que la sí. Virgen del Sagrado Socorro, ¿no? Eso da vértigo, lo hizo. Pero bueno, ahora esto es muy actual, porque daba la impresión, en el siglo XIX, ese siglo ingenuo, también en la medida que era el siglo de la ciencia, la razón, y parecía que
parecía que la religión era algo del pasado, ¿no? Decía Dostoyevsky, Dios ha muerto, y Nietzsche también, y pensamos que cuando la razón y la ciencia se expandieran, pues pero la religión obedece a algo atávico porque está más viva que nunca. Y de hecho un presidente de Estados Unidos que no sea creyente nunca, o sea, un político de Estados Unidos si no se declara creyente no puede llegar a ser es un presidente. poquito también reflejo de la desesperación cuando son momentos claro, complicados, ¿no? Como los que estamos viviendo, la gente se encomienda aquí a... Y de esa angustia existencial, ¿no? El famoso ¿quién somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Para qué vamos? Un personaje, Mati, este personaje, mi novela, dice, no puede ser que hemos venido a este mundo a trabajar como burros para morirnos. Y tiene que haber algo más. Entonces, si no, esto es una broma, tiene que haber algo más, una recompensa. Y la religión te ofrece la mejor recompensa, te dice, bueno, aunque aquí lo pases mal, luego vas a tener una vida eterna maravillosa. Y aquí estamos viendo cómo ahora mismo en el Estado, los fundamentalistas del Estado Islámico matan por el dogma de la religión, matan por el dogma y mueren por el dogma, porque ellos consideran que esta vida es un valle de lágrimas y después les espera no sé cuántas... y lo curioso nos parece, esto es muy antiguo, esto es anacrónico, muy primitivo, aquí en Europa lo tenemos superado. Bueno, pues hace 70 años, en la Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, en lo que había sido el reino de Yugoslavia, se creó un Estado, el Estado Independiente de Croacia, que era un Estado títere del Tercer Reich, un Estado nazi, dirigido por un señor que se llama Ante Pavelić, que era un dictador fascista. Además, no fue muy valiente, escapó y acabó en España, refugiado, acogido por Franco. Ultracatólico, esa es la particularidad, era un fascismo ultracatólico, y ahí tenían como objetivo crear una nación étnicamente pura, solo con croatas que eran arios, librándose de los otros que eran eslavos, una raza inferior, pero sobre todo homogénea desde el punto de vista religioso. Querían que todos los ciudadanos, todos los súbditos, porque era un reino del Estado Independiente de Croacia, el Reino Independiente de Croacia, fueran católicos. Pero era un poco conveniente, que había 2 millones de serbios que eran cristianos ortodoxos. Y a esto nos vuelve otra vez a lo de los sunís y los chuís, que nos parece tan raro. Pues ahí el mayor enemigo de la Iglesia Católica croata no eran los comunistas, ni los nazis, ni los ateos, eran los cristianos ortodoxos. Y tenían un plan que expuso ni más ni menos que el ministro de Cultura, y dice, bueno, vamos a hacer, lo que vamos a hacer es con un tercio lo vamos a deportar, a otro tercio lo vamos a matar y a otro tercio lo vamos a convertir al catolicismo. Las conversiones eran muy persuasivas. Reunían, o sea, llegaban a una aldea de católicos, de serbios ortodoxos, arrasaban la aldea, quemaban la iglesia, mataban al pope, reunían a los aldeanos, un cura, un sacerdote con una pistola, rodeado de nazis y sus tachas, y dice, bueno, ya sabéis vosotros, tenéis dos posibilidades. Una es convertiros al catolicismo, otra es que os matemos u os mantemos a Jasenovac, que era un campo de concentración. Entonces, claro, en cuestión de un mes y medio se convirtieron 250.000 serbios, y los otros que no pudieron porque los mataron. Los mandaban a Jasenovac, que era un campo de concentración del que no se habla, que es curioso, es una historia, es un estado, porque duró 4 años, es un episodio fantasma de la historia europea, no se habla de eso, hay una especie de tabú, no se habla de eso. Y Jasenovac murieron entre 300.000 y 600.000 serbios, sobre todo, y también judíos y gitanos, y durante una temporada fue dirigido por un fraile franciscano, un hombre sanguinario. Entonces, yo, cuando investigué para mi anterior novela, La hija del Este, me tropecé con este periodo siniestro de la historia europea y de la historia de la Iglesia Católica, y me llamó la atención que hubiera sido silenciado. Y además, resulta que el nacionalismo serbio de Milosevic, Mladic, que provocó la última guerra de los Balcanes, se alimentaba precisamente de ese agravio, de ese sufrimiento de los serbios a manos de los croatas, que había sido silenciado. Porque durante la dictadura de Tito, como lo mismo que hizo aquí Franco, hay inquietantes paralelismos entre Yugoslavia y España, una dictadura comunista, una dictadura fascista, después de algo parecido, o sea, después de 2 contiendas en las que sobre todo habían sido como guerras fratricidas, y los dictadores dicen, bueno, de esto no se habla, las fosas comunes no se abren, de esto no se habla, ¿para qué repetir? Pues una herida mal cicatrizada, una herida abierta, más cicatrizada, pues supura y acaba, y eso es lo que pasó. No, esa fue la justificación de la última guerra de los Balcanes, y por eso creo yo que, bueno, que ponen el dedo en la llaga y dice, ¿por qué no hablan de eso? Pues yo voy a hablar.
yo voy a hablar. Es que una herida, Clara, mal cicatrizada, como comentas, que supura, al final puede incluso aumentar esa herida, se puede infectar y puede producirse, como ahora que se están reproduciendo muchos errores simplemente por ese silencio, por ese mirar a otro lado. Mirar a otro lado y no querer aceptar. Lo hacemos todos también en nuestra vida. Hay episodios en los que nos avergonzamos, con los que no estamos... Y uno, pues, como lo que los borra de la memoria, pero los pueblos no podemos, por ejemplo, aquí en España, vamos a hablar de la memoria histórica, ¿para qué? No, hay que hablar, hay que hacer como se hizo en Sudáfrica, para superarlo, para avanzar, con el apartheid, ¿no? Como se hizo en Alemania, con el... O sea, no hay nada peor que decir, bueno, esto debajo de la alfombra, porque luego puede sucederlo como sucedió allá, ¿no? Entonces, bueno, en todos estos personajes que parecen muy diferentes, tienen puntos en común, entre otros que todos ellos se encuentran, se encuentran en una circunstancia límite. Que es muy porque a priori pero bueno, parece que son muy diferentes y que no tienen nada en común. La novela pues tiene mucho que ver unos con otros y se encuentran los tres personajes principales en una situación límite de vida o muerte, en el que lo arriesgas todo, ¿no? Y entonces tienes que demostrar tu coraje o tu falta de coraje. Eso es una de los vínculos que hay entre los personajes, y después eso, que cada uno representa un valor o un principio moral diferente. Y que llevas, Clara, al lector, bueno, pues al límite, ¿no? En ese recorrido, con esa intriga, con ese, bueno, ese pulso narrativo importante que yo antes decía, y es así, bueno, pues eres una de las escritoras mejor consideradas a nivel europeo y que, pues bueno, pues has conseguido que la gente espere con ansia y que disfrute este valor. Yo sé que te tienes que marchar, estaba mirando el reloj, qué bien se porta Pedro Pablo, que no me ha reñido, por eso que tienes que coger un avión, tienes que volver a casa, a Barcelona. Clara, yo es que te tendré aquí mucho más tiempo, horas y horas, pero no quiero que pierdas el avión, que luego, pues, hombre, nosotros te hacemos aquí un huequito, si tienes que dormir aquí, te hacemos, o si no te acojo en mi casa, no hay problema. Pero Clara, sé que tienes que coger ese avión, recordar que, bueno, pues que valor ya está entre nosotros, que ayer tuviste esa presentación, bueno, pues ante el público también en la Biblioteca Vidabarrieta con Carmen Uribe, que es uno también de unos fantástico escritor, grandes autores. Podéis estar muy contentos de tener un escritor tan bueno en el País Vasco. Descolable, además, tenemos vamos, de la tierra, pero también con proyección internacional como los escritores, no es escritor vasco, catalán es un escritor. Luego la lengua, ¿sabes? Es un gran escritor. No hay fronteras para la palabra, ¿verdad? No tiene que haberla, claro. No. Pues Clara, espero que tampoco haya fronteras en el sentido de que vuelvas dentro de poquito. Cada Barcelona aquí hay unas poquitas, a mí me gusta Bilbao, horitas. Me acogéis muy bien, es una ciudad estupenda y se come de maravilla y me trata muy bien todo el mundo, Pedro Pablo, Nieves, o sea que encantada, volveré. Y que encima te acompaña el sol, ¿qué más se puede pedir? Nada más, gracias. Clara, gracias Susana, muchas gracias. Gracias a ti, gracias. Y con valor, con esta nueva propuesta literaria de Clara Usón, nos vamos a publicidad. A la vuelta vamos a poner ya, bueno, el arbolito de Navidad, o mejor dicho, los belenes, porque la Asociación Belenista de Vizcaya nos presenta ya esos belenes. Ya estamos casi ya a las puertas de la Navidad y ya podemos hablar de esa ruta de belenes en los diferentes comercios de Baracaldo. A la vuelta vamos a contarles todos los detalles y alguna que otra sorpresa, que parece que traen los belenes puestos, y alguna sorpresita rojiblanca también creo que nos van a traer. A la vuelta de Publi hablamos con ellos, no se muevan.